Buenas noches, amigos. Hoy vamos a dedicar algo a las mujeres en especial, ya que es el Día de la Mujer. Y entonces hablaremos de un personaje del Mahabharata que se llamó Draupadi, una mujer muy especial y vamos a leer sobre ella. Dice Sri Sri Anandamurti, el autor de este libro, las dos últimas semanas hemos hablado del rol intelectual del Señor Krishna. Todos los personajes del Mahabharata fueron concebidos con el propósito de educar a las masas. Los acontecimientos y el escenario estaban todos muy bien planeados. Igual que un dramaturgo selecciona algún personaje y acontecimientos especiales que se ajustan a su propósito. El señor Krishna quería el establecimiento del Dharma Raya. Dharma Raya quiere decir un orden social moralista sólido. La victoria del Dharma y la derrota de la Dharma. Dice, la victoria del que sigue esa moralidad y la derrota del que no la sigue y en consecuencia concibió ciertos personajes. Por eso digo que la guerra del Mahabharata no fue una guerra material, fue algo bien pensado. En un discurso anterior se analizaron algunos de los personajes importantes. Solo quedaron fuera Draupadi y Karna. Bueno, yo voy a saltar Karna y me voy a dedicar a Draupadi, ya que es el Día de la Mujer. Y a Karna lo leeremos otro día, si no les parece mal a los oyentes. Aquí está Draupadi. La siguiente sección también se imprimió por separado como 5 damas virtuosas en el libro El despertar de la mujer. Esta es la versión de El despertar de la mujer, primera edición. Draupadi era la hija del rey Drupada. Su nombre real era Krishna. O sea, el nombre Krishna, cuando lleva el acento en la A, es femenino. Y si no, cuando hablamos de Krishna, Krishna, es sin el acento. Entonces, su nombre real era Krishna, no Draupadi. Pero como era la hija del rey Drupada, la gente la llamaba Draupadi. Es significativo señalar que el pueblo indio ha venido recordando los nombres sagrados de 5 damas: Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara y Mandodari. La creencia popular es esta: recordar los nombres de estas veneradas damas trae virtud, es decir, aquello que elimina la reacción de los actos altamente pecaminosos. Voy a explicar. Como estas damas, como estas mujeres eran tan virtuosas, dicen en la India, una costumbre india, que si recordamos sus nombres, también nosotros vamos a adquirir sus cualidades. ¿Ok? Muy bien. Eh, si se analiza desde el punto de vista social, la institución de tener 5 maridos no era habitual en el pasado ni en el presente. Aún así se dice, uno debe recordar los nombres de estas 5 damas y este santo recuerdo eliminará el karma de los pecados pasados. Este tipo de enseñanza puede crear confusión en sus mentes entre el Dharma social y el Dharma artificial. Recuerdo que hablé del Dharma social y del Dharma artificial hace algún tiempo. En Bhagalpur, solo desde el punto de vista del Dharma artificial, la conducta de Draupadi no era mala, no era nada loable. Pero si analizamos su conducta desde el punto de vista del Dharma social, sus actividades no eran en absoluto malas. Quiere decir,
Un dharma social es lo que la sociedad, digamos, demanda, lo que hay que hacer por el bien social, ¿ok? Pero otra cosa es si analizamos la conducta de Draupadi desde el punto de vista, a ver, no, vamos a ver, ok, ok. Solo desde el punto de vista del Dharma artificial, la conducta de Draupadi no era nada loable. Pero si analizamos su conducta desde el punto de vista del Dharma social, sus actividades no eran en absoluto malas. Según las reglas de la ciencia social, un hombre solo debe tener una esposa. Eso es natural. El número de hombres y mujeres en cada país es casi igual, pero puede ocurrir que el número de varones en un determinado país disminuya como consecuencia de una guerra o una guerra civil. Y, naturalmente, el número de mujeres supere al de los hombres. En ese caso, un hombre, para mantener la santidad y la seguridad de las mujeres, puede verse obligado a casarse con más de una mujer, pues muchas mujeres, a falta de maridos legales, se verían obligadas a llevar una vida inmoral y el resultado sería desastroso para la sociedad. ¿Ok? Entonces, este es un dharma social, porque imagínense que hubiera 10 hombres para 5 mujeres. O sea que habría 5 mujeres que no podrían casarse, porque no, al revés, que hubiera 10 mujeres para 5 hombres. Entonces no podrían casarse. Entonces el hombre, por proteger a la mujer, quiere decir que podría tener más de una esposa para la seguridad social de las personas y para que no fueran inducidas a una vida inmoral. Entonces esto tiene sentido. Vamos a ver. Por ejemplo, podemos citar a este respecto el caso de la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un gran número de soldados murieron durante la guerra. En consecuencia, el problema del matrimonio de las mujeres adquirió graves proporciones. La conducta inmoral campaba a sus anchas en la sociedad y el resultado fue el nacimiento de un enorme número de hijos ilegítimos. Toda la sociedad se enfrentaba a un gran problema. Por eso he dicho que si hay una grave desproporción en el número de hombres y mujeres en la sociedad, por ejemplo, si el número de mujeres supera al de hombres, un hombre deberá poder casarse con más de una mujer solo para mantener la pureza social. A la inversa, si ocurre que el número de varones supera al de la mujer, al de las mujeres, una mujer deberá aceptar más de un marido para mantener la pureza social. Tales disposiciones se han incluido en el libro Charya Charya de Ananda Marga. Sí, es el libro de, digamos, reglas sociales. Em, en el Tíbet existen disposiciones similares. Si una sociedad no aprueba este tipo de disposiciones, ya sea hoy o en una época determinada, esto es algo antinatural. Los auténticos científicos sociales deben admitir que en determinadas circunstancias especiales hay que tomar este tipo de disposiciones. Por eso no me opongo, dice, por eso no me opongo a que Draupadi, la persona de la que estamos hablando, sea poliándrica, poliándrica. Aún así, puede decirse que se trataba de algo inusual. Ocurre a menudo que la gente poco educada toma cualquier cosa inusual como censurable. A ver, yo conté antes, fuera de esta grabación, de que Draupadi una vez
uno de los 5 hermanos de los Pándavas, vinieron a presentarle a la madre a Draupadi. Y la madre, sin haber visto de qué se trataba, dijo: "Bueno, hijos, compártanla, compártanla". Y lo que la madre decía era simplemente no sabía de qué se trataba. Pero cuando vio que era una mujer y dijo que compártanla, pues realmente se llevó a cabo. Los hijos, complacieron a la madre y los 5 se casaron con una esposa. Yo, si no mal no recuerdo, creo que ella vivía una temporada con uno y otra temporada con otro, ¿ok? Si no, sería muy desagradable. Bueno, ahora encontramos que el nombre de bueno, esto es con respecto a Draupadi, ¿ok? O sea que según el autor no lo ve censurable, no lo ve censurable porque en aquella época a lo mejor no era algo malo, ¿no? Era algo más visible. Y también dice que se ve en el Tíbet para salvar, para proteger a la mujer y así evitar hijos ilegítimos. Ahora vamos a hablar de otra de las grandes mujeres. Ahora encontramos que el nombre de Ahalia encabeza la lista de las 5 mujeres. Es posible que hayan leído que Ahalia cometió muchos pecados y por ello se dice que se convirtió en piedra. Por supuesto, aquí piedra no significa literalmente piedra, significa metafóricamente que se volvió inerte desde un punto de vista psíquico. En el lenguaje común llamamos a un hombre cruel, corazón de piedra. Del mismo modo, Ahalia se volvió inerte como la piedra a causa de sus muchos actos pecaminosos. Más tarde, cuando la misma Ahalia de piedra entró en contacto con la conciencia cósmica a través de sus prácticas, acá había una historia ilustrativa y decía que Ramachandra era la conciencia cósmica, alcanzó la liberación. Quiere decir que si una persona ha cometido pecados, ha tenido un mal comportamiento, hace meditación, se purifica, llega al Señor. Es muy interesante esto, un ejemplo. Es cierto que cualquiera, ya sea piedra, ladrillo o madera, que entre en contacto con Paramapurusha, la conciencia suprema, debe alcanzar la liberación. Por eso, los seres humanos deben pensar en Ramachandra, es decir, Paramapurusha, la conciencia suprema. Así pues, cuando alcanzó la emancipación por la gracia de Paramapurusha, se convirtió en, así es como podemos explicar su prestigio. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Para poder leer esto, Nirmala, ¿puedes leerlo tú? Y después vuelve a cerrar el... ¿Puedes leerlo? Sí, Didi. Léelo. Recordar por la mañana una Ok. tradición india en relación con grandes hombres y mujeres del pasado, practicada para obtener una orientación mental dármica para el día. Al recordar a tales personas, uno recuerda sus ideas. Eso es. O sea, lo que expliqué antes, digamos que dice el autor, por eso los seres humanos, cualquier persona que siempre piense en la conciencia cósmica, ¿no? Y también podemos pensar y recordar grandes personajes, grandes caracteres, pensando en las ideas. Por ejemplo, un personaje que haya creado algo muy bueno con ideas inspiradoras, neohumanistas, universales. Entonces, de tanto pensar en esa persona, mi mente va a asimilar también sus ideales. Y eso es lo que quiere decir que aunque esta persona era inicialmente em, pecadora,
Tanto pensar en la conciencia cósmica adquirió también las virtudes de la conciencia cósmica y finalmente se unificó. Pero sí, también hay una práctica que nosotros hacemos cada mañana al despertarnos. Ni bien nos despertamos, pensamos en la conciencia cósmica y repetimos un mantra. Eso nos ayuda a que todo el día tengamos la ideación cósmica. ¿M? A eso se refiere. Muy bien. En la época védica, la institución de la poliandría estaba muy extendida, pero en la época del Mahabharata no lo estaba tanto. Por eso la gente lo tomaba como algo antinatural. Nadie puede decir que Draupadi fuera una dama pecadora. Más bien miraba a Krishna como su Sakha, amigo que nunca falla, y siempre permanecía absorta en el pensamiento de Krishna. Por eso, cuando estaba siendo groseramente humillada en la corte de los Kauravas, su honor y su dignidad se salvaron gracias a su entrega al Señor Krishna. Así que es natural que cuando la gente recuerda reverentemente a estas nobles mujeres, esté segura de adquirir alguna virtud. Aquí lo que se menciona en la corte es que ustedes saben que había una guerra entre los Kauravas y los Pándavas. Y uno de los Kauravas, que era de los malos, había traído a Draupadi del pelo, tirándola del pelo ahí adelante de la corte. Y ella tenía un sari. Entonces él le empezó a tirar del sari para que quedara desnuda. Pero, oh maravilla, Krishna estaba allí y él tiraba del sari y nunca se terminaba el sari. Más tela salía de ese comportamiento desagradable de este hombre. Y luego, em, allí, como estaba Krishna, Draupadi con una mano sostenía el sari y con la otra mano se entregaba mentalmente a Krishna, se rendía a Krishna para que la salve de eso. Pero nada, no pasaba nada. Cuando ella dejó su sari y con las dos manos, digamos así, le imploraba a Krishna que la ayude y la salve, Krishna la salvó. ¿Ok? Es muy bonito eso. Lo mismo puede decirse también de Kunti. Kunti era la madre de Arjun, la madre de los 5 hermanos de Pándava. Y Draupadi era la nuera de Kunti, que ella se casó con los 5 hijos. Entonces, juzgada desde el punto de vista de la sociedad moderna, puede que su conducta no sea justificable. Pero si juzgamos sus acciones a la luz de las costumbres sociales imperantes en aquella época, no eran en absoluto malas. Kunti tuvo un hijo, Karna, incluso antes de casarse. Considerado a la luz de las costumbres sociales de aquella época, esto no era en absoluto malo, pero según los estándares sociales modernos no se puede apoyar. Pero su maravilloso sacrificio, su amor a Dios, su profundo sentido de la responsabilidad, todas estas cualidades excelentes han hecho de ella, de Kunti, la madre de los Pándavas, una dama venerable. Lo mismo se puede decir de Tara y Mandodari. Tara, tras la muerte de su primer marido, Bali, se casó con Sugriva, su cuñado. Esto era algo muy común en aquella época, pero resulta antinatural si se considera la luz de las costumbres actuales. Pero como era una ardiente devota de Rama, todas sus acciones se condonan y se la considera una dama venerable. Lo mismo puede decirse de Mandodari. Draupadi era una de las 5 venerables damas. Mucha gente de la era moderna no se da cuenta de que la sociedad es
una entidad dinámica. Experimenta los cambios necesarios de acuerdo con el cambio de las necesidades sociales y de la composición psicológica. Si no se hubieran producido estos cambios, la antigua estructura social se habría desmoronado. La sociedad debe ser dinámica. Allí donde pierde su movilidad inherente, se rompe, se hace pedazos. Por ejemplo, la vieja sociedad hindú ha perdido su carácter dinámico y en consecuencia avanza hacia su destrucción final. Esta vieja sociedad un día se extinguirá o se convertirá en una cosa del pasado. Los que defienden ideas viejas y anticuadas, los que se aferran mentalmente a ideas anticuadas y caducas, se extinguirán en el curso natural de las cosas. Los que, por el contrario, defienden y promueven ideas progresistas harán todo lo posible por eliminar las ideas viejas e inútiles. Aquellos defensores de las viejas ideas que no están a favor de aceptar a estas 5 venerables damas sostienen que estas 5 damas no deben considerarse eso como ejemplo para recordarlas y obtener sus cualidades y que su recuerdo no compensará en modo alguno las reacciones de las acciones pasadas, aunque saben muy bien que estas damas eran ardientes devotas de Paramapurusha, la conciencia cósmica. Concluyen que el argumento de este verso no es justificable. Siempre hay gente que critica, que no comprende. Quiere decir que la sociedad avanza. Es que lo que era importante en aquella época, en esta época no se ve. No vemos en nuestra sociedad a alguien, digamos, que tenga 5 esposas. Quiere decir que ahora no es factible y también económicamente sería muy difícil. No obstante, no hay que pasar por alto una cualidad especial en Draupadi. Estaba dotada de Nirguna Bhakti, devoción incondicional. Quiere decir amar al Supremo incondicionalmente, no porque estoy necesitando algo de Él, sino porque le amo incondicionalmente. Sin embargo, Saguna Bhakti, devoción condicional, a veces se afirmaba en ella y siempre que se imponía recibía golpes. Eso es. Ella generalmente tenía una devoción incondicional. Te quiero al Supremo porque lo quiero. Pero si en algún momento cambiaba y su devoción tenía algún interés especial, entonces digamos, recibía golpes. Cuando uno se sale del camino, la vida nos enseña. El señor Krishna la ponía a prueba a cada paso y por eso tuvo que enfrentarse a dificultades insuperables. Y cuando Nirguna Bhakti, o sea, la devoción incondicional, se afirmaba en ella, disfrutaba de las bendiciones de Paramapurusha, la conciencia suprema. Incluso en Nirguna Bhakti, también en la devoción incondicional, a veces el sentido del ego levanta la cabeza. Esto se denomina, bueno, Pushti Margi, Ahankara. Aunque esencialmente es Nirguna Bhakti, pertenece a la categoría de Pashti Margi Bhakti, pero se inclina más hacia Nirguna que hacia Saguna. Bueno, quiere decir que hay ocasiones en que puede haber, ¿no es cierto?, un movimiento de la aguja que marca la devoción incondicional a la otra que es condicional. Este tipo de ego sensible se afirmaba a veces en Draupadi. Ella tenía sentimiento egoísta de que, aunque Krishna era Paramapurusha, él era Susaka. A ver, ¿cuál era el sentimiento de ego que a veces le infundía a Draupadi? El sentimiento era que hoy, em, como quien dice hoy, él es mi amigo.
Paramapurusha, la conciencia cósmica, es mi amigo personal. A veces solía dar rienda suelta a este tipo de sentimientos egoístas, aunque no debería haberlo hecho. La gente no podía aceptarlo como una buena cualidad y ni sin embargo ella no podía resistir la tentación de revelar ese ego interno. Bueno, estoy viendo si esto vale la pena leerlo. Vamos a leer este párrafo. Con este tipo de ego se centra en torno a Paramapurusha. No debería censurarse. Krishna era Purushottama, el núcleo de la creación, sin duda, pero al mismo tiempo él era el amigo de Draupadi. Y como tal, Draupadi tenía toda la razón para sentirse orgullosa. Sobre este punto uno no puede encontrar faltas en Draupadi, pero al mismo tiempo se debe tener en mente que mientras se vive en este mundo, uno debe mantener un ajuste apropiado con todas y cada una de las cosas. Uno debe mirar todas las cosas con ecuanimidad mental, pero los que tienen este defecto de vanagloriarse son propensos a discriminar entre las cosas de un modo u otro. De los 5 maridos de Draupadi, Arjuna era el más popular entre las masas por su mayor valor, encanto físico, etc. Por eso a Draupadi, digamos por eso, a veces Draupadi se inclinaba a pensar, soy la esposa de Arjuna, aunque era la esposa de los 5 hermanos. Por la razón antes mencionada, ella sentía más atracción hacia Arjuna, porque éste gozaba de mayor popularidad y aclamación. Por eso se dice, por eso dice la gente, cuando los hermanos Pándava, los 5 hermanos, y Draupadi se acercaron a la montaña Hariparvata en Himachal Pradesh, ella se cayó posteriormente y murió. O sea que en el final de la vida iban los 5 hermanos con Parvati caminando en la montaña, ella se resbaló y se cayó. En esto, Bhima le preguntó a Yudhishthira, Bhima era el hermano mayor de Arjun, no Bhima, perdón, Yudhishthira, y Bhima uno de otros de los hermanos. Entonces, en esto Bhima le preguntó a Yudhishthira, nosotros 5 hermanos todavía somos físicamente lo suficientemente fuerte para caminar. Entonces, ¿por qué murió Draupadi? ¿Por qué no pudo seguirnos a ritmo? Entonces Yudhishthira le dijo, Yudhishthira, que había sido el rey, Yudhishthira dijo en respuesta, mira Bhima, una dama realmente casta debe tener atracción a su propio marido. No debería sentir atracción hacia otros hombres. Draupadi tuvo 5 maridos. Debería haber sentido la misma atracción hacia todos sus maridos, cosa que no hizo. Siempre discriminaba entre sus maridos. En cierto sentido, era una ofensa social. Si hubiera sentido la misma atracción por sus 5 maridos, estoy segura de que no habría caído así. Se sentía más atraída hacia Arjuna y por eso cayó. Esto es lo que les comentaba yo antes también. Eh, digamos, siendo la amiga de la conciencia cósmica, de Krishna, que la quería, la apreciaba, la respetaba muchísimo. Sin embargo, fíjense el fin de ella, cayó, porque uno no debe diferenciar entre las personas, entre los amigos, los hermanos, entre nadie. Es importante ser ecuánime y amoroso con todos. Bueno, esto es muy interesante. Era para festejar, celebrar el Día de la Mujer, hablando de estas 5 mujeres famosas en la India y de Draupadi, que al final de cuentas también fue una gran mujer. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado. Buenas noches, un gran abrazo a todos.